Hola a todos, bienvenidos al canal de Flipwise. Soy Sebastián Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre una medida que acaba de sacar el presidente Trump acerca de prohibir a los fondos de inversión institucionales de Wall Street invertir en el mercado inmobiliario en el sector de single family homes, de casas residenciales unifamiliares. Vamos a analizar más a fondo y ver si de pronto tiene un efecto o de pronto no. Muy bien, pues para entrar en contexto es importante decir que Trump, desde que se subió al poder, una de sus grandes narrativas, inclusive en campaña, ha sido la necesidad de bajar el precio de la vivienda, ha sido la necesidad de hacer más asequible. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque es un problema fundamental, estructural de la economía actual de los Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es el problema? Que cada vez es más difícil para una familia promedio tener su primera casa, adquirir una casa. Esto se debe a muchos factores. Por un lado, los precios han tendido a permanecer arriba, no han corregido como mucha gente espera para poder acceder a su casa, pero también por factores económicos externos. Por ejemplo, aunque tenemos una estructura de precios estable y tal vez creciente en algunos lugares, también tenemos presiones inflacionarias, tenemos obviamente otras dinámicas que hacen que los salarios alcancen para menos y esto hace más difícil para cualquier familia adquirir una vivienda. Hay que dejar eso claro porque es súper importante entender el trasfondo para saber si alguna de estas políticas puede llegar a tener efecto, si depende solo de la oferta y de la demanda del real estate o también hay otros factores externos. Desde mi punto de vista, existen factores externos. Ahora bien, la oferta y la demanda obviamente es clave. En Estados Unidos existe lo que llamamos un déficit de vivienda. Eso quiere decir que hay más casas demandadas que ofertadas. En otras palabras, más gente quiere comprar casa que la gente que quiere vender. Esto obviamente hace que los precios se mantengan estables y tengan a subir porque hay más compradores que vendedores. Y esto ocurre por diferentes razones. Uno es un problema, como lo dije, de inventario. No hay suficientes casas nuevas para compensar el crecimiento poblacional, el crecimiento de migración, etcétera. Aunque obviamente las constructoras entienden y ven las señales de mercado, el desfase, según algunos estudios, puede llegar a ser de 4 a 6 millones de viviendas. Entonces estamos hablando de un desfase súper grande que es muy difícil de alcanzar. Segundo, las tasas de interés juegan un rol súper importante en toda esta conversación. Primero porque para un constructor va a ser súper importante qué tasas de interés tiene para apalancarse y construir más, pero también porque es una señal de mercado para los compradores. Entonces, cuando las tasas de interés generalmente están bajitas, como el real estate, como las viviendas se compran con crédito en su mayoría de casos, esto quiere decir que los compradores tienen muy en cuenta cuál es la tasa y tratan de no comprar cuando la tasa es muy alta. Recuerden que una hipoteca promedio de los Estados Unidos es un préstamo a 30 años, así que la decisión de inversión es bastante importante. Esta decisión de la tasa de interés va a ser bastante importante para la vida como tal del proyecto de inversión, del proyecto de vivienda. También, obviamente, como lo mencioné, los constructores y desarrolladores se apalancan en créditos. Entonces, cuando es más caro apalancarse en créditos, pues también van a tratar de invertir menos en ese tipo de proyectos. Pero finalmente, algo que afecta también la vivienda o los precios de la vivienda es que no mucha gente está saliendo a venderlas. ¿Y por qué? Porque resulta que si yo vendo mi casa, voy a tener que salir a comprar una casa nueva. Y si yo compré mi casa hace 5 años, seguramente tengo un interés muy bueno, porque las tasas de interés hace 5 o 4 años estaban muy bajas. Esto quiere decir que si yo logré sacar un crédito a 30 años con tasa fija al 3% de interés, pues no es conveniente para mí vender mi casa para ir a buscar otra y sacar un crédito al 6% de interés, que son las tasas actuales. Todos estos son factores y aunque resumidos son factores que afectan esa oferta y esa demanda de los bienes raíces en los Estados Unidos. Ahora bien, vamos al tópico de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre el decreto que firmó Donald Trump
en enero 20 del 2026, donde plantea que va a prohibir que los fondos de inversión inmobiliario, que los grandes fondos de inversión de Wall Street, las instituciones financieras, puedan ir a comprar single family homes, puedan ir a comprar casas unifamiliares. Esto con la hipótesis, y aquí es donde empiezan las cosas a tambalear un poco, es la hipótesis de que estos son propietarios grandes de viviendas y ellos, como están enfocados 100% es en la inversión, no es para vivir las casas, sino para rentarlas, pues está generando una disrupción de mercado donde acaparan ciertas casas y no las están sacando al mercado a revender. La realidad puede ser mucho más compleja, primero porque si vemos la tenencia de fondos de inversión de casas contra el universo de casas en general en los Estados Unidos, pues el porcentaje es muy pequeño, entonces la disrupción de pronto no es tan grande y puede ser más con los factores que mencionamos anteriormente. Pero miremos el decreto como tal. El decreto tiene 6 puntos en resumen, donde lo que ellos quieren hacer es una regulación a través de estos 6 puntos. La primera es restricciones para programas federales. Entonces, la manera en que quieren hacer esto es que agencias federales que, por ejemplo, se dedican a hacer préstamos para vivienda unifamiliar como Freddie Mac, como Fannie Mae, como FHA, que son diferentes productos financieros respaldados por el gobierno para comprar casas, pues tengan restricciones e impidan que fondos de inversión puedan acceder a esos beneficios, que deberían ser beneficios, digámoslo así, que en teoría para la gente del común. De esta manera, pues desincentiva un poco a los fondos de inversión. Es muy probable que esta medida se aplique, es una medida administrativa, entonces es relativamente fácil hacerla. Ahora bien, va a tener su burocracia, va a tener su demora. El punto contra de esta medida, si lo pensamos, es que es muy probable que los fondos de inversión no se apalanquen tanto en este tipo de recursos y en este tipo de productos, porque generalmente tienen acceso a otro tipo de deuda más sofisticada que no entra dentro de este tipo de paquetes, a deuda más comercial, deuda estructurada, bonos, etcétera. Entonces, no sé qué tanto efecto pueda tener. La segunda es revisar los foreclosures o los embargos de propiedades. Cuando se realiza un foreclosure, básicamente es un proceso donde se realiza un tipo de embargo y la propiedad se remata, un tipo de remate. Entonces, el decreto dice, revisen esos procedimientos. Noten que es un poco vago, no es como dando una orden exacta, sino revisemos los procedimientos para que tal vez los inversionistas no sean los primeros en acceder a ese tipo de remates, sino que dejemos que de pronto un periodo de tiempo donde vengan personas que quieran comprar esa casa para vivir y darles esa facilidad. Ya si no se vende en ese periodo de tiempo, sí se pasa a un mercado de inversionistas y que pueden participar los fondos de inversión, porque es importante aclarar que aquí la política es en contra de los fondos de inversión gigantes que controlan cientos de millones de dólares, no inversionistas como nosotros, pues que tenemos una escala mucho menor. La tercera política es revisar políticas o reglas de inversión por el Departamento o la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Esto es una política que puede ser moderada, o sea, moderada de que suceda, no es tan probable, porque básicamente tiene que revisar incentivos tributarios, revisar diferentes tipos de vehículos de inversión que se utilizan, o sea, ya es un poco más compleja que del decreto pase a la realidad. Las dos anteriores creo que sí se pueden aplicar más fácil. La cuarta es revisar políticas anticompetencia o de competencia, que básicamente es mirar si estos fondos de inversión están cayendo en prácticas anticompetitivas contra las personas del común o que simplemente están participando del mercado. Esto pues es algo que administrativamente se puede hacer muy fácil y bueno, obviamente hay políticas antitrust, hay políticas que previenen la mala competencia, pero esta competencia tiene que ser obviamente demostrada, que hay algún tipo de infracción y eso es lo que se pretende. La idea es que vean que
en sí son varias reglas o formas de regulación, algunas un poco vagas, algunas que se pueden ejecutar más fácil que otras, pero lo que se busca también es ejercer un poquito de presión y un poquito de desincentivo. Al final no es como que se diga no se puede invertir, sino que bueno, ya hay cosas que no pueden hacer directamente los fondos. Ahora, la quinta y la sexta. La quinta es el disclosure, es que tiene que ser claro que la propiedad está siendo comprada por un fondo de inversión. A veces a través de corporaciones, a través de LLCs, a través de formas que se compran propiedades, pues no es posible ver tan claro quién es el comprador final. Entonces, ahora lo que se pide es que en esas reglas del HUD, básicamente se tenga esa claridad, que el comprador es un fondo de inversión. Y finalmente, las recomendaciones legislativas. Las recomendaciones legislativas sí pueden llegar a tener un impacto más grande, pero es tal vez del decreto lo menos aplicable o lo más difícil de aplicar, porque recomendaciones legislativas es decirle al Congreso que legisle sobre esta materia, que saque leyes. Claro, cuando sacan una ley que, por ejemplo, prohíbe a los fondos de inversión comprar single family homes, pues eso va a ser algo muy claro y contundente y es algo, digamos, que se lleva a cabo y que se tiene que aplicar. Pero es muy difícil porque obviamente existe el lobby, porque obviamente es un proceso largo, porque obviamente hay muchos intereses que van a estar detrás de esa lucha política. Entonces es poco probable que esto llegue a una instancia mayor. Entonces, en conclusión, inversionistas, como ustedes ven, aunque el decreto puede partir de bases que quieren mejorar el mercado, el acceso al mercado de vivienda para los compradores finales en los bienes raíces de Estados Unidos y en específico del Single Family Homes, tiene muchas cosas vagas, de pronto algunas cosas que sí se van a aplicar, pero al final creo que es importante que nos quedemos con esto, pensar cuál es el trasfondo de esa crisis de vivienda, de ese gap de vivienda, de ese déficit de vivienda y que como inversionistas recordemos que ese gap existe, porque para poder llenar un gap de millones de casas, de diferencia entre la oferta y la demanda, pues surgen también muchísimas oportunidades para que nos dedicamos a invertir en los bienes raíces. Recuerden suscribirse para más análisis, comentarios y seguir hablando de inversión en bienes raíces en los Estados Unidos.